Bueno, es momento de comenzar a hablar ecuaciones matemáticas. Es momento de establecer, definir reglas matemáticas que puedan definir el comportamiento de la frecuencia. Para los estudiantes que han tomado un curso de estabilidad, especialmente estabilidad de ángulo, deben reconocer que hay una ecuación que es sumamente importante. Una ecuación que define la conversión electromecánica en las máquinas sincrónicas. Y esa es la famosa ecuación de oscilación. Debo ser claro y reconocer ante todos ustedes que la ecuación de oscilación original es la derivada segunda del ángulo. Sin embargo, hay una versión de la ecuación de oscilación para la frecuencia y esa es la que yo voy a estar presentando en este curso. ¿Ok? Entonces, vamos ahorita a efectuar una explicación de lo que es la ecuación de oscilación con una orientación bien definida a lo que es la frecuencia en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que en los sistemas eléctricos de potencia ocurre una dualidad que ocurre también en los sistemas mecánicos. En los sistemas mecánicos hay algo que se denomina la energía cinética. La energía cinética es fundamentalmente la energía que está relacionada al movimiento. Por ejemplo, en el lado derecho de esta slide, estamos hablando de la expresión de energía cinética cuando estamos en un movimiento lineal. Si nosotros imaginamos esta caja cuadrada o rectangular que se encuentra ahí, que tiene una masa m y que se mueve con una velocidad lineal v, entonces la energía cinética almacenada en la masa de ese cuerpo en movimiento sería un medio por la velocidad al cuadrado. Pero nuevamente repito, esto es movimiento lineal. Estamos hablando de velocidad lineal y estamos hablando de masa. Lo que ustedes tienen que entender es que en los sistemas eléctricos de potencia nosotros tenemos la máquina sincrónica. La máquina sincrónica es una máquina eléctrica, una máquina giratoria. Como su nombre lo indica, giratoria significa que tiene partes móviles y la parte móvil en la máquina sincrónica es el rotor. El rotor, por supuesto, tiene una cierta cantidad de masa y como esa masa está girando, tiende a tener una energía cinética. Lo que sucede es que el movimiento que se efectúa en el rotor de la máquina es un movimiento giratorio. En consecuencia, nosotros podemos escribir una ecuación para la energía cinética, la kinetic energy, pero en este caso cuando estamos en movimiento rotacional. Entonces, en vez de utilizar velocidad lineal v, utilizamos omega, la letra griega omega, para representar la velocidad angular. Velocidad angular que puede venir dada en radianes por segundo. Y en vez de utilizar la masa de esta caja que se está moviendo a una velocidad v, hablamos de que el rotor de la máquina sincrónica tiene una cierta cantidad de energía cinética rotacional que es proporcional a una constante que nosotros llamamos el momento de inercia o inercia rotacional. Nosotros utilizamos la letra I para definir lo que es la inercia rotacional. Algunos libros utilizan la letra J. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando los rotores de la máquina están rotando, y valga la redundancia, y están rotando a una velocidad constante, ellos almacenan una cierta cantidad de energía cinética. La máquina sincrónica tiene almacenada esa energía cinética. ¿Ok? Por supuesto, cuando hablamos de movimiento lineal, hay una cierta cantidad de energía cinética, esa es la energía cinética lineal. Tenemos en este caso el caso bien británico. Aquí tenemos Mr. Bean, que por cierto es ingeniero electricista y es británico, es inglés. Y aquí abajo tenemos un Mini Cooper, que también es un vehículo inglés. ¿Ok? Cuando él se mueve, este dispositivo tiene masa y con la velocidad tiene una cierta energía lineal, ¿ok? Energía cinética lineal. De igual manera, los rotores de las turbinas a gas
tienen un momento de inercia. Ese momento de inercia, cuando está girando la turbina, tiene una cierta cantidad de velocidad, unos radianes por segundo, y hay una energía cinética almacenada. En los sistemas eléctricos de potencia, la energía cinética puede ser expresada en joules. Sin embargo, para el caso de la energía cinética de los rotores, es muy típico que se utilice la unidad megavatio por segundo. Megavatio por segundo es una unidad que es típicamente utilizada entonces para representar la kinetic energy, energía cinética a velocidad sincrónica en una máquina. Por ejemplo, en ese rotor de esa turbina que está ahí, una turbina a gas, estamos hablando de alrededor de unos 3000 megavatios por segundo. Ok, paso siguiente. El paso siguiente es, ya tenemos definido que el rotor de la máquina tiene una cierta cantidad de energía cinética. Ahora, la pregunta importante es, esa energía cinética es almacenada a velocidad sincrónica, pero si la velocidad cambia, difiere de la velocidad sincrónica, entonces hay un intercambio de esa energía. O se almacena energía o se libera energía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede escribir matemáticamente una ecuación que me permita a mí relacionar la energía que se entrega o se absorbe en este sistema rotacional basado en la velocidad y basado en la energía cinética? Y bueno, es muy sencillo. Alguno de ustedes que haya tomado algún tipo de curso de mecánica clásica debe de recordarse que en mecánica clásica nosotros podemos crear lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre. En ese caso tenemos un rotor. Ese rotor puede estar girando a una velocidad omega. Y realmente en el rotor de la máquina sincrónica, hay fundamentalmente dos torques. Un torque que se le aplica como generador, que es un torque mecánico, es un torque de entrada. Ese es el torque que viene de la turbina de vapor, de la turbina hidroeléctrica, de la turbina a gas, lo que sea. Y tenemos un torque eléctrico que es el que viene de la interacción magnética con el estator y es la que entrega energía eléctrica en los terminales. Si nosotros aplicamos la definición de las leyes de Newton, la ley de Newton en movimiento lineal decía que fuerza igual a masa por aceleración. Nosotros podemos aplicarlo, pero en el caso de un modelo a masa rotacional, y lo que diríamos es que el momento de inercia multiplicado por la aceleración es igual al balance de los torques. En este caso, nosotros decimos que si el cuerpo se encuentra operando a velocidad constante, velocidad sincrónica, como lo están las máquinas sincrónicas, si el torque es igual al mecánico, entonces no hay aceleración. Si la velocidad es constante, no hay aceleración, esta derivada es igual a cero. El torque acelerante es igual a cero, lo que significa que la cantidad de torque que metemos mecánico es igual al torque eléctrico. Entonces estamos en un punto de equilibrio. Estamos en un balance entre lo que es torque mecánico, torque eléctrico. El rotor tiene energía cinética, sí, almacenada, y que depende del momento de inercia al cuadrado de la velocidad angular. Pero en el momento que se produce cualquier desbalance entre lo que es torque mecánico y torque eléctrico, es donde la interacción electromecánica energética ocurre. Si nosotros vemos, la definición de torque acelerante es torque mecánico menos torque eléctrico. Si nosotros tenemos un torque acelerante positivo, si tenemos torque acelerante positivo, es porque el torque eléctrico es menor al torque mecánico. Y en ese momento tenemos que el rotor se acelera y en ese momento el rotor está almacenando y recibiendo energía cinética. Pero por otra parte, si nosotros tenemos que el torque mecánico es menor que el eléctrico, entonces el torque de aceleración es negativo. La máquina se está frenando. Pero se está frenando y entonces ese rotor está entregando energía cinética. En consecuencia, la ecuación fundamental que define la dinámica energética electromecánica de la máquina sincrónica es esta ecuación de movimiento rotacional. ¿Ok? No hemos hablado de este ángulo, pero ese ángulo que está ahí es un ángulo de naturaleza mecánica.
Si nosotros nos imaginamos el rotor girando a velocidad sincrónica omega, nosotros podemos definir que hay un eje rotando a velocidad constante, a velocidad sincrónica, y ese eje debería ser el eje de referencia. Pero si ocurre un desbalance entre torque mecánico y torque eléctrico, entonces el rotor se va a acelerar o se va a frenar medido con referencia a la velocidad sincrónica. Y en ese caso, entonces, por ejemplo, si el torque eléctrico es mayor que el torque mecánico, el rotor se va a frenar y este ángulo mecánico se va a abrir. Ese ángulo mecánico se va a transformar en una función de delta y de la velocidad sincrónica, porque a medida que pase el tiempo, el ángulo teta mecánico se va a estar aumentando en función de cuánto tiempo dure la perturbación o lo que haga que el rotor se desacelere. En resumidas cuentas, lo que quiero decirles es que el ángulo mecánico entonces está relacionada con esta ecuación, donde omega sincrónica representa la velocidad sincrónica de la máquina. Podemos aplicar aquí segunda derivada, primera y segunda derivada, y sustituimos dentro de la ecuación de oscilación que ya habíamos obtenido. Y entonces llegamos a esta ecuación que está aquí luego de multiplicar por la velocidad sincrónica en ambos lados. Y lo primero que quiero que observen es que hemos pasado de una ecuación donde se estaba utilizando el momento de inercia y ahora se utiliza la constante m. La constante m es la constante inercial o momento angular, ¿ok? Momento angular, la letra m. Pero por otra parte hemos pasado de una ecuación que se estaba definiendo en términos de torque, como multiplicamos por la velocidad en ambos miembros, velocidad por torque nos da potencia. Entonces, esa ecuación que se encuentra dentro del recuadro en la parte inferior es fundamentalmente una ecuación que me está dando la explicación en términos de potencia. Potencia mecánica, potencia eléctrica. Y esto me gusta a mí porque me va a permitir de esta forma poder establecer una relación entre potencia generada y potencia consumida. ¿Ok? Si nosotros seguimos haciendo nuestro análisis, podemos transformar eso en el sistema por unidad, pero con un simple cambio de variable, m, que era el momento angular, puede ser sustituido por 2h sobre ws, donde h es lo que ustedes típicamente han conocido como la constante de inercia. Mucha gente llama h la constante de inercia solamente. En tiempo reciente hay que admitir que esa constante de inercia debería tener asociada la palabra rotacional. Inercia rotacional. ¿Por qué se debe llamar inercia rotacional? Porque esa H es la constante que define la energía cinética almacenada en el rotor de las máquinas. Entonces, esa H es fundamentalmente la inercia rotacional, la inercia que existe en los rotores. Cuando ustedes están trabajando en Dixieland Power Factory, ustedes tienen que incluir la constante de inercia. La constante de inercia dentro de Power Factory es H, pero puede ser H expresada en función de la potencia nominal de la máquina P, o puede ser la constante de inercia expresada en términos de S, la potencia aparente de la unidad de generación. No voy a entrar en mayores discusiones ahorita de quién es H expresada en S o H expresada en P, pero quiero que entiendan que son dos números diferentes, porque el factor de potencia está involucrado, ¿ok? El factor de potencia nominal de la máquina está involucrado. Cuando tengamos la sesión práctica, haré una discusión un poco más y ilustraré ese ejemplo, ¿ok? Ok,